porque tú eres nuestro Dios. Y gracias porque tú volverás. En eso creemos. Creemos que tú vives, que tú reinas y que tú volverás. Porque tú estás vivo, porque tú vives, porque tú reinas. Señor, enséñanos a mirar en este tiempo, en esta vida, a un Dios vivo, a un Dios real, a un rey de reyes, a un Señor de señores. No a un Dios de bolsillo, no a un Dios al que podamos tutear o que está a la misma altura nuestra, sino que tú eres el Señor, eres soberano, eres Dios todopoderoso y eterno. Señor, enséñanos a mirarte con esos ojos, a respetarte de esa manera, a servirte de esa forma, a rendirnos a ti incondicionalmente, porque tú eres Dios. Sé real en nuestra vida cada vez más. Y por eso te pedimos, Señor, más de ti y menos de nosotros. Que podamos menguar, que podamos morir, que nuestro yo pueda ir muriendo vez tras vez, para que tú vayas creciendo vez tras vez en nosotros, que tú seas real en nuestra vida. Señor, enséñanos cada día a cumplir tu palabra, a perdonar, a sanar, a ser restaurados. Proclamamos que este es un día de restauración, porque tú conoces las heridas. Podemos maquillarnos el rostro, pero las heridas del corazón no se pueden maquillar, están allí. Y quizás nadie las ve, pero tú sí. Y por ello te pedimos, Señor, venimos ante ti tal y como somos, pidiéndote que perdones nuestras faltas y sanes nuestras heridas. Sana nuestras heridas. Gracias por tu paz, gracias por tu presencia, gracias porque tú eres Dios, nuestro Señor y Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, y que vienes pronto. Te damos gracias en tu nombre. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Hoy día vamos a comenzar una serie que tiene que ver con Navidad, obviamente. Estamos en diciembre, fecha en que celebramos Navidad. Sin embargo, durante este tiempo vamos a ir conversando algunos antecedentes, algunos aspectos. Por ejemplo, el hecho de que Jesús no nació en diciembre. Sin embargo, lo celebramos porque es una convención, se acordó aquello y por eso celebramos la Navidad, ¿ok? Que Jesús tampoco nació en la fecha que se dice, y Jesús nació en realidad el 5 o el 7 antes de Cristo. Imagínense la paradoja. Pero bueno, esos son temas interesantes que también a veces conviene saber. Lo cierto es que Jesús nació, y como nació, celebramos la Navidad. Navidad significa nacimiento, el nacimiento de nuestro Salvador. Dice Gálatas 4:4, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, Dios siempre tiene en control todas las cosas. Tuvo en control todos los acontecimientos históricos para que viniese el Señor Jesucristo a nacer un día allí en Israel. Cuando llegó la plenitud del tiempo, cuando el Señor dijo, ok, ahora comienza esta nueva era, esta nueva etapa de la tierra con la venida de Jesucristo. Cuando vino la plenitud del tiempo, nace Jesucristo en la tierra. Sin embargo, si ustedes se dieron cuenta, el título del sermón tiene que ver con el nacimiento de Juan el Bautista. Y usted dirá, ¿por qué Juan el Bautista si estamos hablando de la Navidad? La verdad es que el nacimiento de Jesús está muy relacionado con el nacimiento de Juan el Bautista. De hecho, cuando usted va a los evangelios, y en este caso vamos a ir al evangelio de Lucas, nos daremos cuenta que la primera anunciación de nacimiento es para Juan, es para la llegada de Juan el Bautista y luego Jesús. Se señala que serían parientes, primos, con una diferencia de no más allá quizás de 6 meses de edad en cuanto a la diferencia.
Por eso es importante cuando hablamos de Jesucristo, hablamos del nacimiento del Señor, ir a lo que nos dice el Evangelio de Lucas. ¿Ok? Así que vamos a revisar rápidamente el Evangelio de Lucas, el del capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no le podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Les hablaba por señas, y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa. Este es el relato breve de la anunciación del nacimiento de Juan. Este Juan es el Bautista, Juan el Bautista, ¿ya? Así que vamos a repasar brevemente. Ya tenemos ya la escena, ya tenemos el paisaje donde nos vamos a mover, y tiene que ver con el ángel anunciando el nacimiento de Juan a el papá de Juan. ¿Cómo se llama el papá de Juan? Zacarías. ¿Y su mamá cómo se llamaba? Elizabeth. Muy bien, excelente. Ok, hubo en los días del rey Herodes. Herodes era el rey judío que reinaba sobre Judea en aquel momento, y estaba este sacerdote, Zacarías, dice, de la clase Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea, el papá y la mamá de Juan el Bautista eran realmente de una estirpe religiosa especial. Ella era descendiente de Aarón y él un sacerdote. Es decir, los dos eran personas muy, podríamos decir, tenían buen currículum, buen currículum. Sin embargo, dice, además eran irreprensibles delante de Dios en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cumplían fielmente con todo lo que la ley indicaba, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Así que estos dos viejecitos eran bastante ordenados en cuanto a su vida, sin embargo no tenían hijos. Dice también que Zacarías era de la clase Abías. Había 24 clases sacerdotales que se turnaban. Ellos iban al templo durante el año, cumplían su ministerio, digámoslo así, una semana o algo por el estilo, y luego volvían a sus casas. Así que Zacarías era de la clase Abías, y en esta oportunidad le toca ir al templo. Dios sabe eso, Dios está preparando todo el escenario para que algo ocurra, ¿verdad? Así que tenemos a los papás de Juan el Bautista, que ya los conocemos, son viejitos, ella es estéril y son buenísimas personas, ¿sí? Ok. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, recordemos de la clase de Abías, y en esta oportunidad estaba en el templo la clase Abías, es ese grupo sacerdotal cumpliendo las ordenanzas, estaba en eso y le tocó en suerte ofrecer el incienso.
todos los días había 2 sacrificios, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Antes del segundo sacrificio, 5 sacerdotes entraban al templo, al lugar santo, a ofrecer el incienso. El incienso siempre va a ser el símbolo de las oraciones, era el símbolo de las oraciones del pueblo de Israel. Así que, ¿qué hacían? Entraban a este lugar y el que le tocaba en suerte llevar el incienso hacía la oración, ¿ok? Y luego salía y ese bendecía al pueblo y así se cumplía otro día más de rito, de religión en el pueblo judío. Así que, conforme a esa costumbre, le tocó en suerte a Zacarías ofrecer el incienso, ¿verdad?, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Yo aquí tengo esta es una maqueta que representa lo que sería el templo de Salomón en aquella época. Salomón se demoró, digamos, el templo de Salomón, pero lo construyó Herodes, es la que construyó posteriormente. Y era un grupo de edificios enormes, se demoró más de 40 años Herodes en construir este templo. Esa es una vista general. Si hacemos una visión un poquito más clara para que entendamos, aquí está, si se dan cuenta, el altar del sacrificio para los animales, aquí está donde se lavaban, y aquí entramos al lugar, ¿verdad? Y aquí está el lugar santo, y aquí el lugar santísimo. En el lugar santo está el altar del incienso. Si hacemos otro esquema, mucho más claro quizás, esto era el tabernáculo que el pueblo levantó en el desierto, que básicamente siempre es lo mismo, se conserva lo mismo. O sea, el templo de Salomón era inmenso, pero este lugar era el mismo. El templo que construyó Herodes era enorme, pero estos lugares se mantenían. ¿Cuáles? El altar de bronce, la fuente, y aquí está, si se dan cuenta, el lugar santo, ¿ya? Separado por esta cortina gruesa, si se dan cuenta ustedes, está el lugar santísimo, ¿ok? Entonces, el sacerdote lo que hacían, entraban a este lugar, al lugar santo. Si se da cuenta usted, aquí está la mesa de los panes de la proposición, ¿verdad? El candelero de oro, y aquí está el altar del incienso. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos todos los días? Recordemos, había un sacrificio a 9 de la mañana, el otro a las 3 de la tarde. Antes del segundo sacrificio entraban 5 sacerdotes. Le correspondía en esta oportunidad a esta clase, a la clase Abías. Le tocó en suerte a Zacarías, ese es nuestro amigo, ¿verdad?, llevar el incienso de oro. ¿Y qué hacían? Entraban 5 sacerdotes a este lugar, al lugar santo. ¿Qué sacaban de aquí? Las brasas. Entonces, otro sacerdote sacaba brasas en otro recipiente de oro, entraba con brasas y otro entraba con el incienso. A Zacarías le toca el incienso, a otro las brasas. ¿Qué ocurría? Entraban aquí, el que le tocaban las brasas, echaba las brasas aquí, removía las brasas que ya habían, ¿verdad? Salían todos, y el que le tocaba el incienso, ese se quedaba adentro. Colocaba el incienso en las brasas, y eso inmediatamente subía un olor, ¿verdad? Y una nube, ¿verdad? Y la gente sabía, se está levantando la oración. Y el pueblo que estaba afuera veía eso y oraban. Y esperaban que saliera el sacerdote ahora y los bendijera. ¿Cuál era la bendición que siempre se hacía en estos lugares? Era aquella que se conoce como la bendición sacerdotal, que está en Números, cuando dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa era la bendición sacerdotal. ¿Bien? ¿Se entendió, verdad? Ya, porque es bueno poder entender el tema. Así que, ¿qué es lo que hace Zacarías? Entra aquí y aquí se queda. Ok. El pueblo está esperando que salga el sacerdote y que les dé la bendición. Pero ¿qué ocurre? Cuando está haciendo esto Zacarías, ha puesto el incienso en las brasas, se levanta este aroma y está allí Zacarías. Dice, se le aparece un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. O sea, no es para menos, ¿verdad? Si usted está ahí adentro, que es un lugar no muy iluminado, está solamente el candelabro, esa es la luz que hay, o sea, un lugar más o menos oscuro. Y usted está ahí con las brasitas, pone la cosa ahí y se le aparece un ángel, que yo creo que
debe ser portentoso. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Dígame, qué mejor noticia. El ángel le está diciendo: Zacarías, tu oración ha sido oída. ¿Cuál es la oración de Zacarías? Dame un hijo, Señor. Y le dice además, y este será su nombre, Juan. Juan significa Jehová da gracia o favor de Jehová. Así que Dios está bendiciendo a esta familia con este hijo. Y además le dice cosas de este hijo. Le dice: llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque Juan, ¿verdad?, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto es muy, muy especial. Recordemos que el Espíritu Santo, ¿cuándo desciende? El día de Pentecostés. O sea, tiene que nacer Jesús, tienen que pasar otros, por lo menos unos 40 o 35 años aproximadamente, para que venga el Espíritu Santo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, Dios dotaba a personas que Él elegía con el Espíritu Santo, a ellos específicamente. Y este Juan, dice, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Dígame qué bendición más enorme es eso. El bebé lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo será un bebé lleno del Espíritu Santo? ¿Será tan maluco, tan maloso? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Está hablando el ángel, está hablando a un sacerdote, a un hombre que conoce las Escrituras. Mire lo que le está diciendo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él. ¿Delante de quién? Del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías. Y aquí pone un nombre que es muy interesante y que lo vamos a ver enseguida. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este Juan tenía un enorme ministerio. Iba a preparar el camino para el Señor, para el Rey. Y para eso Dios lo está llenando de su espíritu desde el vientre de su mamá. Mire qué bendición más grande. Si usted fuera Zacarías, ¿cómo reaccionaría? ¿Ah? ¿Cómo reaccionaría? Imagínense, le está diciendo: vas a tener un bebé, no una mujer, un varón. Y recordemos que para el judío, tener una mujer, una bebita, era casi una maldición. O sea, era parte de la cultura, ¿no? Esto no es problema mío. Sin embargo, tener un varón era una cosa, pero increíble para ellos. El ángel le está diciendo: Zacarías, tu oración ha sido oída, te nacerá un varón. Y ese varón será un líder en Israel. ¿Cómo reaccionaría? Bueno, veamos cómo reacciona nuestro amigo Zacarías. Zacarías dijo al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Acaso no sabía eso el ángel? ¿Se parecen a veces a las oraciones que hacemos nosotros? Cuando le informamos a Dios: Señor, y estoy sin trabajo y por favor te pido que tú sabes que me despidieron ayer. O sea, le informamos a Dios de cosas que Él ya sabe. Aquí está haciendo lo mismo Zacarías. Le está diciendo: soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, aquí como que se enojó el ángel. A ver, le dice. No, se lo puse yo. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo. Esa está buena. Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. ¿Por cuánto? ¿Qué cosa? No creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Por incrédulo y por bocón vas a quedar mudo. Vas a aprender. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías. ¿Qué estaba esperando? La bendición. Se extrañaba que él se demorase en el santuario. O sea, eso era una cosa rápida, no era una cosa para demorarse.
En vista que pasaba el tiempo, el pueblo empieza a preocuparse, pero cuando él sale no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario y les hablaba por señas. Aparece un mimo, no puede hablar y les hace señas. Yo no sé qué haría, o sea, vi una cosa grande y no puedo hablar, no sé. Y les hablaba por señas y permaneció mudo y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa. Esto es lo que pasa ese día. Es el día que el Señor dice, ahora comienza otra vez mi historia, o comienzo a regir la historia otra vez. Y les dije que había una parte interesante que habla de Elías, porque le dice el ángel en Lucas 1:17, e irá delante de él, Juan, irá delante de él, ¿de quién? Del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías. ¿Quién era Elías? Un profeta, ¿de dónde? Del Antiguo Testamento, ¿ya? Y se supone que estamos iniciando el Nuevo, ¿verdad? Ok. En el espíritu de Elías, dice en el espíritu de Elías, o sea, no es una reencarnación de Elías como muchas veces la gente dice, lo cual es una aberración, sino que este personaje, Juan, se parecería a Elías, por cuanto dice, hará volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Recordemos que Elías era un profeta bastante enérgico. Una de las cosas que manifiesta el ministerio de Juan no fue que era un hombre muy tierno, ¿verdad? No era muy cariñoso. ¿Cómo era Juan? Duro, decía lo que había que decir, los decía sin ningún tapujo, ¿verdad? Ahora, fíjese lo que dice esto y lo comparamos. Habla de Elías con Malaquías. ¿Qué libro es Malaquías? El último libro del Antiguo Testamento. Muy bien. O sea, con Malaquías se cerró el Antiguo Testamento, ¿ya? En tiempo de Zacarías no hay más Biblia. Está solamente hasta Malaquías. ¿Ok? ¿Qué dice Malaquías? El último libro. Dice, he aquí yo envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, era volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué dice Malaquías? Está profetizando más de 400 años antes, ¿ya? Profetizando que vendría alguien parecido al profeta Elías y que ese personaje haría volver los corazones de los padres a los hijos, prepararía el camino. Ahora se está cumpliendo esa profecía, pero han pasado 400 años, ¿ya? 400 años. Ahora bien, los que han estudiado en el ICM los 400 años de silencio saben bien de lo que estoy hablando, ¿sí? Bien, esto es puro efecto especial, ¿no? Malaquías, me demoré cualquier cantidad en hacer esto. Dígame que no quedó bonito eso. Aquí tenemos a Malaquías, Antiguo Testamento, último libro, y Lucas, Nuevo Testamento. Aquí hay 400 años de silencio. O sea, Dios no habló durante esos 400 años. Y ahora, cuando llega el momento en que Jesucristo va a nacer, Dios comienza a hablar. Y Dios envía a su ángel, pero lo envía primero donde Zacarías, porque ha de nacer primero Juan y luego nacería Jesús. En estos 400 años de silencio aparecen cosas interesantes. Por ejemplo, cuando terminamos el libro de Malaquías, el imperio que está gobernando sobre Palestina es el imperio persa. Pero este imperio tenía una política de gobierno donde permitía a los pueblos que tenía bajo de ellos volver a sus lugares de origen y repoblar. Tenían una política de gobierno mucho más, podríamos decir, más humanitaria, ya que los babilonios, que fue el anterior reino que había conquistado a Palestina. Así que, y les permite no solamente volver, sino construir un templo. Así que en estos 400 años se reconstruye el templo también, que estaba destruido.
Luego del imperio persa, aparece el imperio griego con Alejandro Magno. Alejandro Magno derrota al imperio persa. ¿Y qué es lo que hace en este tiempo interesante el plano histórico? Que ahora es el idioma griego y la cultura y la filosofía helenística la que está gobernando. De hecho, en tiempo de Jesús, si bien se hablaba arameo, ¿cuál era el idioma? El griego. En el griego, por ejemplo, se tradujo el Antiguo Testamento, que es lo que se llama la versión de los 70 o la Septuaginta. O sea, el Antiguo Testamento en griego en esta época comenzó a ir por diferentes lugares. Por eso no es extraño que cuando nace Jesús aparecen unos magos venidos de Oriente. Dice, ¿de dónde salen estos magos de Oriente? Amigos de Ruby, por cierto. ¿De dónde nacen estos magos? Bueno, porque leyeron de las profecías que estaban escritas en este tiempo y estaban escritas también en griego. O sea, el griego es el idioma que durante estos 400 años se comienza a implementar. Además, aparece el concepto sinagoga, por cuanto el templo había sido destruido y los judíos comenzaron a reunirse en lugares pequeños a estudiar la palabra. Cuando muere Alejandro Magno, y aquí voy a ir rápidamente para no meterme en más problemas, hay 4 generales que se disputan el poder, hay revueltas, hay una breve independencia judía, y por eso es que los judíos, que fueron independientes durante un tiempo, hasta el día de hoy celebran la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah es la fiesta de las luces, cuando ellos fueron libres a través de los macabeos. Hice un libro, bueno, no nos metamos en eso. Luego de eso aparece Roma, el imperio romano, y por eso es que en tiempo de Jesús, ¿cuál es el imperio que vemos? El imperio romano, ¿verdad? ¿Y qué hacen los romanos? Construyen caminos. Ese dicho, todos los caminos conducen a Roma, es cierto. Entonces, ¿qué es lo que permitió Dios esos 400 años de silencio? Primero, que volviesen los judíos que habían sido deportados y construyesen el templo. Segundo, que el imperio griego gobernase y así hubo una lengua en todo el mundo y se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Se hablaba el griego en tiempo de Jesús. Y además de eso, con el imperio romano se hace que todos los caminos vayan a Roma. ¿Qué permite eso? Cuando aparece el Evangelio, había un solo idioma y habían caminos para todos lados. ¿Cuándo Dios permitió eso? En estos 400 años de silencio. Por eso son importantes. O sea, Malaquías es el último libro, pero habla de ese profeta Elías que ha de venir. Ese profeta Elías es Juan el Bautista, que está preparando al pueblo para que aparezca Jesús. Bien, ahora, si le interesa el tema, próximo año daremos otro curso en el ICM, porque es muy interesante poder entender la palabra de Dios. Ahora, Lucas 1, 26 al 28. Continúa el ángel Gabriel trabajando. Dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al 6º mes, ¿de qué? ¿Por qué dice al 6º mes? Del embarazo de Elizabeth. Elizabeth quedó embarazada. Pasan 6 meses y Dios le dice a Gabriel, Gabriel, le tengo trabajo. Vaya a Galilea, vaya a Nazaret y vaya a una virgen, eso significa una joven, desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahí está María, una jovencita. Algunos asumen que tendría unos 15 años, una jovencita, que está prometida para casarse con José. No se han casado aún, pero están en esa condición, ¿verdad? Como podría estar hoy día Roberto y Yanel, por ejemplo, o Michael y Kimberly, están en esa condición. ¿Ah? Bien, y entra el ángel y le dice salve. Salve era la forma habitual de saludarse, era como decir hola, ¿ya? Hola. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. María, no temas, Dios ha puesto los ojos en ti.
bendecida, eres muy bendecida. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella está diciendo, cuando habla de conocer, es un eufemismo. En la Biblia significa: no soy casada, no tengo relaciones con ningún varón. Dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, tu parienta, y aquí le dice, tu parienta Elizabeth, nuestra amiga. Ella también ha concebido en su vejez, y este es su 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y este versículo es uno de los versículos más hermosos que hay en la Biblia, porque no hay imposible para Dios. Porque no hay imposible para Dios. Eso habría que subrayarlo, ¿eh? ¿Hay algo imposible para Dios? Nada es imposible. No hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué le parecen las dos reacciones? La de Zacarías y la de María. ¿Hay alguna diferencia? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre Zacarías y María? María creyó, María se sometió, María se rindió. En cambio, Zacarías dudó. Pero, a ver, pero Zacarías era el hombre que podía no dudar si era sacerdote. Fue al revés. Zacarías era el sacerdote, era el hombre de Dios, era el religioso, el que sabía todas las cosas. Él no podía fallar. Sin embargo, falló. Y esta chica, esta joven, que no tenía ningún concepto, podríamos decir así, religioso, ahora piense en esto. El Señor le dice: eres muy favorecida, María, vas a quedar embarazada soltera. Dígame, ¿eso es una bendición? O sea, póngase por un momento en los zapatos de María. O sea, ella está desposada para casarse con José, la boda ya viene ya. Y Dios le dice: mira, María, has hallado gracia, Dios ha puesto los ojos en ti, eres bendecida, eres súper bendecida, así que vas a quedar embarazada. Eso en apariencia no es ninguna bendición, al contrario, son problemas. Ella podría morir apedrada, tal como dice Edita. Lo que la gente dijera en aquella época de una mujer que sin casarse quedase embarazada era absolutamente terrible. En aquella época no es como ahora, ¿verdad? Por lo tanto, lo que podríamos decir Dios está haciendo con María no es ningún favor. En cambio, a Zacarías le está haciendo un tremendo favor. Le estaba diciendo: Zacarías, vas a tener el hijo que tanto has anhelado. Y Zacarías dice: ¿y cómo va a ser si yo...? O sea, el uno reacciona súper mal, el que debió reaccionar bien, y la otra, la que debió haber reaccionado quizás mal, reacciona bien. Ahora mi pregunta es: ¿por qué Dios hace estas cosas? ¿Por qué Dios, han pasado 400 años, tuvo harto tiempo para pensarlo bien? ¿Por qué viene y le dice a un par de viejecitos, donde ella es estéril, que va a tener un hijo? Raro. Y va donde una joven doncella que no se ha casado y le dice que va a tener un hijo. O sea, ¿no le parece que las cosas como al revés, Dios? ¿Por qué no eligió una pareja joven, de sacerdotes jóvenes, para que sean padres de Juan? ¿Por qué elige a un par de viejecitos, más encima un viejecito sin que no le crea a Dios? O sea, un tipo que hacía las cosas bien, pero ¿qué había en su corazón? Nada. Y en cambio esta jovencita le está arruinando la vida. ¿No le parece que extraño eso? ¿Por qué Dios hace cosas así?
¿Por qué Dios hace cosas así? ¿Por qué a Dios le gusta meter a su pueblo en problemas? Porque hay un concepto que a Dios le interesa, absolutamente, y es la fe. La fe nos permite rendirnos, la fe nos permite creer, la fe nos permite decir, sí Señor, he aquí la esclava tuya, hágase conmigo conforme a tu palabra. No me importa nada. Como decía Cecilia esta mañana, te firmo el documento en blanco. Te lo firmo. En cambio, Zacarías no era así. Fe, fíjense algo tan, ¿cómo decirlo? Se supone que un hombre de fe, un hombre religioso, debiera tener más fe que alguien que no es religioso. Como el caso de María, sin embargo, es al revés. Ella tiene una fe inocente, ella tiene una fe moldeable, tiene una fe pura. En cambio, él ya está viejo, está mañoso, como decimos en Chile, está complicado, está amargado. Ha pasado demasiada agua debajo del puente y ya no cree como antes, ya no es el mismo de antes. Ahora quiere pruebas, ahora quiere, ya ok, pero ¿y cómo va a ser la cosa? Ojo con esto, en la medida que envejecemos podemos tener más conocimiento, pero nuestra fe puede ir muriendo. Cuidado con eso, cuidemos nuestro corazón. Podemos saber más cosas, podemos tener mucho más conocimiento de muchas cosas, pero si eso no va aparejado con la fe, porque curiosamente la fe es por el oír y el oír la palabra, o sea, debiéramos tener a mayor conocimiento más fe, sin embargo no siempre es así, porque muchas veces la amargura, tal como decía, muchas veces los problemas van creciendo y van robando la fe, van matando la fe. Y los problemas y la amargura y los sinsabores de la vida y las decepciones y todo eso que forma parte del bagaje humano va matando la fe. En cambio, María tiene una fe increíble. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero podría pasar muy feo, Rudy. O sea, realmente lo que ella está diciendo es algo enorme. ¿Cuál es la diferencia entre Zacarías y María? Es la fe. Es la fe. Zacarías no creyó y María sí creyó. Le creyó a Dios. Entonces, una cosa es creer en Dios. ¿Cuántos creemos en Dios? Yo creo que todos los que estamos acá creemos en Dios, me imagino yo. Pero ¿cuántos le creemos a Dios? Ahí está la diferencia. Zacarías creía en Dios, sí. María creía en Dios, sí. Pero ¿quién le creyó a Dios realmente? María. Zacarías no le creyó a Dios. Eso hace la diferencia en nuestra vida. La pregunta es, ¿usted le cree a Dios? ¿Usted es como Zacarías o como María? ¿Con quién se identifica más? ¿Ah? Las crisis muestran qué clase de creyentes somos. Cuando Dios nos coloca en una situación problemática, una situación no grata quizás, ahí mostramos la clase de creyentes que somos. Todos somos como Zacarías, pero todos podemos ser como María. La vida nos va a veces desgastando, la vida nos va matando. La vida, incluso la vida de iglesia, va matándonos. Va matando nuestra fe, va matando nuestra alegría, nuestro gozo. Y por ello tenemos que cuidar nuestro corazón y cuidar la fe. La fe, de creerle a Dios, de saber que Dios está allí, de que Él es real. Zacarías representa a muchos creyentes que, a pesar de cumplir con todas las tradiciones de la vida cristiana, no tienen fe. Curioso, ¿no? O sea, podemos cumplir con todos los rituales habidos y por haber, y sin embargo no tener fe. Muchos me dirán, dice el Señor,
Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Yo les diré, no los conozco, hacedores de maldad. Y uno dice, pero ¿cómo, Señor? Porque la fe implica conocer a un Dios real y rendirse a ese Dios real. Zacarías es el profesional de la fe. María es la doncella llena de fe. Y eso es lo que Dios busca de nosotros en este tiempo. Que esta historia pueda hacernos reflexionar en este tiempo de Navidad. Dios comenzó a hablar otra vez. Y comenzó a hablar a través de problemas y dificultades. La pregunta es, ¿le estará Dios hablando a usted? ¿Me estará Dios hablando a mí a través de los problemas? ¿A través de las crisis? ¿Sí? ¿Qué respuesta espera de mí? ¿Qué respuesta espera Dios de usted? ¿Cuál será? Fe, confianza. ¿Le creemos a Él? ¿Le creemos a Dios? ¿Creemos que Dios es real? Porque si creemos que Dios es real, debiéramos tener una fe que iguale justamente esa realidad, creerle a Dios. Quisiera invitarles a que en este tiempo de Navidad nos podamos parecer a María en cuanto a esa fe. De que podamos conversar con Dios y preguntarle acerca de nuestros problemas, acerca de nuestras situaciones. Vamos a seguir con este tema la próxima semana. Vamos a ver cómo reacciona María, cómo lo hace José. Recordemos que es la otra parte también importante del tema. De qué manera Dios trabaja con ellos y cómo Dios mandó a Zacarías a la escuela de la fe. ¿Qué pasó con Zacarías? Mudo, no habla. ¿Quién era la más contenta de la historia? Elizabeth. Dios escuchó mi oración, dice Elizabeth. Dios envió a Zacarías a la escuela de la fe, o mejor dicho, a la escuela del desierto, del silencio, de la soledad. Allí lo envió. Y vamos a ver también cómo reacciona después Zacarías. ¿Bien? Nos ponemos de pie, por favor. Señor, queremos darte gracias en este día, en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra que nos enseña, que nos muestra cómo tú quieres que seamos, cómo tú quieres que reaccionemos. Señor, en este día nos paramos frente a este espejo que es tu palabra para ver cómo nos vemos, si nos vemos como Zacarías o si nos vemos como María. No permitas que nos engañemos a nosotros mismos. Probablemente estamos como Zacarías, diciendo que creemos, pero en el fondo no creemos. Ayúdanos, Padre, a ser como María, con una fe viva, con una fe sencilla, con una fe sensible. Permítenos que en esta semana podamos rendirnos a ti, ser guiados por ti, Espíritu Santo, estar sintonizados contigo y que nuestra fe pueda ir creciendo, sobre todo cuando nos enfrentamos a problemas, a dificultades. Señor, sigue sanando heridas. Yo te ruego y te doy gracias, porque yo creo que tú estás sanando, tú estás restaurando. Tú estás sanando heridas. Tú estás sanando heridas hoy. Estás sanando heridas. Tú lo estás haciendo. Tú estás sanando heridas hoy. Créalo. Si usted está herido, reciba esta palabra. Dios está sanando heridas hoy. Hágalo, reciba en el nombre de Jesucristo esa sanidad que su alma, que su corazón necesita. Dios nos conoce. Dios sabe lo que necesitamos. Gracias porque tú estás sanando heridas, heridas del corazón, heridas profundas, heridas que por más que hemos tratado de sanar, de racionalizar, permanecen.
Señor, sánanos, sánanos. Recibimos esa sanidad en este día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.